Hoy no es un buen día para festejar los alcances de la ciencia, la tecnología y la innovación. La constitución política de un país no es un instrumento para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno. Así lo decía Patrick Henry. Y cuando tenemos un gobierno que le teme a la ciudadanía, estamos frente a un gobierno enfermo. Y cuando un gobierno le teme a los científicos, está en terapia intensiva. Es el virus del odio y de la soberbia. Y es el caso de una institución muy seria, que ya tuve el honor de dirigir, fundada en diciembre de 1970 por el presidente Echeverría, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nunca, antes de nosotros, los 13 primeros directores habían perseguido la ciencia. Y ahora estamos frente a un caso ominoso en donde varias compañeras y compañeros intervendrán para explicar lo que queremos. La petición que hacemos es, primero, el inmediato desistimiento de las acusaciones penales en contra de 31 personas inocentes que quieren inculpar. Segundo, la exigencia de una explicación pública de las autoridades del Consejo de Ciencia el día de hoy y de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Presidente, que hoy lamentablemente no es autónoma. En castellano, el verbo procurar no es intentar. No queremos la intentaduría general de la República. Y hoy lo que tenemos es la persecución de muchas personas inocentes. Y tercero, que se transparente de manera pública la totalidad de elementos en que supuestamente basan las acusaciones. En 2 ocasiones, la Intentaduría General de la República ha ido ante un juez para pedir órdenes de aprehensión en Almoloya, acusaciones de delincuencia organizada, de peculado y de otros despropósitos. Nosotros creemos que lo que tiene que prevalecer es el Estado de Derecho, no el Estado de Chueco. Platicamos brevemente el tema del foro y lo conocemos. La última reforma a la Ley Federal de Ciencia, la integral, fue en el año de 2002 y se establece con toda claridad, y hay 21 menciones en la ley, de que hay un foro consultivo de ciencia y tecnología que tiene 3 propósitos. Primero, ser órgano de consulta del Ejecutivo Federal. Segundo, ser órgano de consulta del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y tercero, ser la representación de los usuarios para poder tener mejores capacidades de gestión. Y la propia ley establece, y claro, es una pena, el presidente no lee, no escucha, y el fiscal general de la República no ha visitado la ley recientemente, que este foro consultivo tiene una naturaleza de autonomía y que el CONACYT tiene la obligación de financiar su financiamiento, su operación. Poco tiempo después del cambio de la ley 2002, el artículo 22 del Estatuto Interno del CONACYT estableció que el foro consultivo sería una asociación civil y que ésta tendría su autonomía y su manejo propio, que además en el espectro público no es un caso aislado. El CONACYT tiene 26 centros públicos de investigación y de estos la mayoría son asociaciones civiles y están el CIDE, el Colegio de la Frontera, en Guanajuato hay 3, el de matemáticas, el de óptica, el de competitividad, el Colegio de Michoacán, en fin, son 26 centros. Todos estos se gobiernan bajo este esquema. Y hoy lo que estamos viendo es un golpe artero
a la ciencia. A las dictaduras no les interesa la ciencia. Los gobiernos autocráticos no admiten el diálogo. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿quién le calentó la cabeza al presidente? Porque el presidente está desconectado de la realidad. No escucha a la comunidad científica, no ha visitado un centro de investigación en todo su mandato, no ha visitado una universidad, no se ha reunido con un solo ayuntamiento al momento que estamos comentando. No hay un solo artículo editorial que apoye esta persecución, porque esta persecución es absurda. Y no se quedan solamente con 2 acusaciones en el penal del Altiplano, van por una tercera. Esto ya es un odio enfermizo. Y nosotros lo que queremos poner de relieve es que este foro es muy serio. La Fiscalía o la Intentaduría General de la República la semana pasada publicó un boletín en el que dice que el CONACYT le dio dinero a una empresa privada. Falso, no es una empresa privada, es una asociación civil, y que no es cualquier asociación civil, tiene 20 asociados, y los asociados son bastante importantes. ¿Quiénes son los asociados? La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, la Red de Consejos Estatales, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Ingeniería, la Academia Mexicana de Medicina y otros organismos. Por eso nosotros queremos elevar la voz para exigir que se detenga esta persecución. Y para ello, nuestras compañeras y sus compañeros harán algunas expresiones complementarias. Estamos frente a una invasión de poderes, a la fiscalía del presidente, cuando debe ser una fiscalía autónoma. Y una fiscalía debe tener 4 atributos y esta no las tiene. Primero, honestidad, está manchada. Segundo, competencia profesional, no han leído la ley de ciencia. Tercero, la independencia. Y 4, el carácter. Cuando el presidente anunció el caso de los de ciencia, personalmente lo retamos a que exhibiera evidencia. No ha exhibido una denuncia en este momento a ninguno de los usos de los fideicomisos. Y además no sabemos dónde está ese dinero. En el caso de ciencia eran 70,000 millones de pesos. Que claro, no preguntaron, y si hubieran preguntado, se hubieran dado cuenta que en la ley de ciencia establecen los fideicomisos para proyectos multianuales. Y en todos los casos hay estados financieros, están auditados, son transparentes y son públicos. En este caso del foro consultivo, el foro lo que hacía era promover estudios de investigación y están confundiendo las cosas. Todo servidor público, y es el caso de los que son universitarios, en estatales, en federales y centros públicos, los 26 de CONACYT, están sujetos a revisión. Nadie está por encima de la ley, pero en este momento no hay una sola denuncia. Entonces, cuando nuestro presidente declara de manera irresponsable, mentirosa, como lo hizo en los últimos días, pues lo que tiene que exhibir la autoridad correspondiente es una investigación, pero no como está haciendo en este momento. En política es muy difícil reunir consensos. Pues aquí reunieron un consenso en su contra. No hay una sola voz, fuera la directora del CONACYT y la Fiscalía, que esté a favor de esta trastada. Es el tamaño de lo que estamos viviendo. Es una persecución irresponsable. Todos los centros de investigación en las universidades tienen un principio de libertad académica. Y la libertad académica es la libertad de enseñanza y la libertad de investigación. Y aprovecho para comentar que no hay ciencia neoliberal. Hay ciencia dirigida, hay ciencia aplicada. Y la ciencia se hace con principios de rigor de un método científico, si no, no es ciencia.
Y entonces pedir intervención extraña que atente contra la libertad, evidentemente nosotros no lo vamos a permitir. Aquí está, por ejemplo, Mario Riestre, él es egresado del CIDE. El doctor López Ayón en el CIDE, por presiones renunció, porque en el ámbito de la libertad académica de profesores del CIDE, tenían publicaciones en donde hacían señalamientos de todo tipo, en el ámbito de la libertad académica. Entonces, cualquier asunto que atente contra la autonomía y la libertad académica, nosotros no lo vamos a permitir. Nadie está exento de rendición de cuentas. Por elemental respeto, la autoridad competente es la que debe de hacer alguna precisión al respecto. Por ejemplo, para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y para proyectos de investigación, son los pares académicos los que deciden, no son las autoridades del CONACYT. Todo se hace por pares de carácter académico. Habría que ver sobre qué criterios se le asignó al doctor Gers Manero esta categoría en el Sistema Nacional de Investigadores, y en el caso de la otra persona mencionada, de la hija de la jefa de gobierno, no tengo una opinión informada. Habría que ver en qué características se hicieron los apoyos correspondientes.